Muy bien, muy buenas tardes, o muy buenas noches, o muy buenas mañanas, depende cuando vean su clase. Bueno, en principio aclararles y agradecerles por bueno, ser flexibles en este punto de que pueda ir a cumplir mi función. Hoy me toca el partido entre Camioneros y Chicago, así que esta clase por eso la voy a dejar grabada y ustedes van a poder aprovechar de ella eh, cuando puedan unirse y realizarla. Así que bueno, desde ya, gracias y bueno, van a tener una actividad para hacer también relacionada a ver un partido de futsal, así que está en sus manos elegir el que más les guste. Vamos a terminar entonces con la regla 3, comenzar con la regla 4. Vamos a avanzar todo lo que podamos en la regla 4 y después finalizaremos más que nada con infracciones y sanciones la clase que viene, ya sumada a todas las funciones de los árbitros y árbitros asistentes. Así que bueno, comencemos entonces con esta función. Vamos a la regla 3. Bien, nos habíamos quedado en la regla 3 y vamos a hablar una vez más de las salidas no autorizadas, ¿sí? Si un jugador saliera del terreno sin permiso por motivos no autorizados y de repente los árbitros no ven esa situación, ¿sí? Hay una función que pueden realizar tanto el cronometrador como el tercer árbitro, que es hacer sonar una señal acústica. En general, los cronometradores tienen un dispositivo, ¿sí? Que es como una chicharra, como una bocina, para llamar la atención de todos los presentes en el estadio, ya sean jugadores, cuerpo técnico, espectadores. Cada vez que suena esa señal acústica, se puede diferenciar que es el cronometrador quien ha activado esa señal, y si no, el tercer árbitro lo que puede hacer es tocar su silbato. Los cronometradores, cuando no existe ese dispositivo, ya sea bocina o chicharra, lo que hacen es sonar un silbato, y lo que en general pedimos es que ese silbato suene de manera distinta a lo que por lo general suenan los silbatos dentro de la cancha y dentro de los árbitros. Como por lo general utilizamos todos un silbato más o menos parecido, cuando le toca intervenir al cronometrador y no hay chicharra, lo que se le pide es que su silbato suene como lo suenan los árbitros, pero cuando llaman la atención como para detener el juego. Entonces el silbato no es un silbato largo, sino es un pitido cortito y reiteradas veces, ¿sí? Pi, 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 pi. Entonces, de repente todos los jugadores y todos los que están dentro de la cancha saben que hay que parar y no continuar con el juego, ¿sí? Obviamente, como siempre hablamos en la regla, aparece entre paréntesis la ventaja. Siempre que se produzca una salida del terreno sin permiso por motivos no autorizados, lo primero que van a hacer los árbitros es ver si se puede aplicar la ventaja. Si los árbitros no lo ven y tienen que intervenir el cronometrador o el tercer árbitro, lo que van a hacer también es ver y evaluar si es conveniente hacer sonar la señal acústica o si dar la ventaja y después informar lo sucedido a los árbitros. Tenemos el tercer árbitro, que por lo general está parado cerca de la mesa de control donde está el cronometrador, pero el tercer árbitro tiene funciones específicas, por lo tanto es una imagen, como verán, de hace algunos años, que tal vez no estaba tan estipulada su función. Cuando lleguemos a la regla 6 veremos todas las cuestiones específicas de cada uno de ellos, así que ahí para tener una referencia tenemos la imagen. Si los árbitros detienen el juego, deben realizar un tiro libre directo y amonestarán a ese jugador que salió sin permiso, por motivos no autorizados. El tiro libre indirecto se va a realizar donde estaba el balón, ¿sí? A menos que se produzca esa interferencia en el área, en cuyo caso se va a realizar el tiro libre indirecto en la línea de marcación
del área de meta, si es que se produce en el área de meta defensora, y el beneficiado con ese tiro libre indirecto es el equipo atacante. Si tiene que patear el arquero, lo puede hacer desde cualquier lado del área. Bien, si concede la ventaja, el cronometrador y el tercer árbitro harán sonar la señal acústica en la siguiente interrupción y se amonestará a ese jugador, ¿sí? Entonces, si detenemos el juego, se reanuda con tiro libre indirecto y se amonestará al jugador, en cuyo caso que otorguemos la ventaja, el cronometrador y el tercer árbitro lo harán una vez que la pelota deje de estar en juego y se amonestará al jugador. Número de jugadores. El número mínimo para iniciar un partido es de 3 jugadores por equipo. Pero dependerá el número de jugadores, el número mínimo para iniciar un partido, depende a la federación, ¿sí? Y también el número máximo entre jugadores y sustitutos. Lo que habíamos visto nosotros es que en Argentina son 14, 9 sustitutos y 5 jugadores titulares. No proseguirá el partido con menos de 3 jugadores. Si uno o varios jugadores abandonan el terreno, los árbitros interrumpirán el mismo, si es que no pueden aplicar la ventaja. Si no está el número mínimo para reanudar, el partido se va a suspender. Esto ya lo habíamos dicho, pero el reglamento vuelve a hacer hincapié en esto. Si el partido se está desarrollando con 5 jugadores y hay 3 jugadores que abandonan la superficie para engañar a los árbitros y que queden solamente 2 jugadores dentro de la superficie, con tal de que los árbitros frenen el juego para que no se produzca un gol o una situación propensa a un gol, los árbitros van a otorgar la ventaja y hasta que no reanuden y no vuelvan a ser mínimo 3 jugadores, no se va a poder reanudar el juego. Y si se rehusan a regresar, el partido puede ser suspendido. Bien. Las bebidas están autorizadas, sí, los jugadores se pueden hidratar, pero lo tienen que hacer fuera del terreno de juego. No está permitido, como sí pasa en fútbol de campo, que las botellas sean lanzadas, ¿sí? Que ingresen en el terreno de juego. Antes se utilizaban como bolsitas, ¿sí? Ahora ya por lo general no es común ver que se lancen bolsas con agua, que el contenido sea agua, ¿sí? Botellas o cualquier cosa que pueda llegar a tener cualquier termito o determinado instrumento que pueda contener agua, en la superficie de juego no se puede lanzar, ¿sí? No es que se lo pueden tirar al arquero para que tome un trago y lo ponga al lado de su meta, no, eso no se puede. Se puede llegar a castigar a algún integrante del cuerpo técnico si realiza alguna de estas acciones. Por lo tanto, mismo cuando se produce un tiempo muerto, el tercer árbitro, cuando existe en el partido, o de repente el árbitro que está del lado de los bancos, cuando ve que algún jugador está tomando agua dentro de la superficie en un tiempo muerto, por ejemplo, se acerca y les dice, por favor, los que vayan a tomar agua, que lo hagan por fuera de la superficie. ¿Por qué? Porque si se cae el agua y nosotros lo detectamos, vamos a tener que secar, perder tiempo, demorar la reanudación de juego, y si no nos damos cuenta, lo más probable es que algún jugador pise el agua y pueda pasar algún tipo de desgracia. Por lo tanto, si nosotros permitimos que se tome agua dentro de la superficie, lo más probable es que la superficie termine estando en una condición que no es la ideal para desarrollar el juego y que eso genere un riesgo para todos los jugadores. Por lo tanto, lo que nos habla el reglamento es para evitar todo este tipo de cosas y no dejar en las manos y en la voluntad de los jugadores a tener cuidado o no. Todo aquel que quiera tomar agua lo tiene que hacer por fuera de los límites del terreno de juego.
Un jugador expulsado durante el descanso o antes del inicio de uno de los dos periodos de tiempo del suplementario, su equipo comenzará la segunda parte del partido o el tiempo suplementario con un jugador menos. ¿Sí? Es importante por eso el uso de los petos, como dice el reglamento, que nosotros le decimos pecheras por aquí. Entonces, muchas veces los jugadores se lo ponen mal, o se ponen mal las pecheras, se lo ponen como si fuera una corbatita y demás cosas. Nosotros los árbitros estamos encargados de que las pecheras estén bien puestas, ¿sí? En todo momento, para que fácilmente podamos determinar si ese jugador es titular o si ese jugador es un jugador sustituto, ¿sí? Por estas cosas. De repente, si nosotros no le prestamos atención a esta situación puntual, puede suceder que nos vayamos al descanso o vayamos al tiempo suplementario. Por no hacer cumplir esta parte de la regla número 3, nosotros tenemos a todos los jugadores sin pecheras, expulsamos a un jugador porque hubo un agravio o una agresión, hubo algo que estaba por fuera de las reglas del juego y no podemos identificar si ese equipo tiene que iniciar con un jugador menos o no. Por lo tanto, es importante el uso de las pecheras y deben estar bien puestas, ¿sí? Con esto llegamos al final de la regla 3 y nos vamos a adentrar ahora sí en la regla número 4. Bien, entonces vamos a hablar ahora del equipamiento de los jugadores. Bien, los jugadores no deberán usar o llevar equipamiento ni objetos peligrosos, ¿sí? Dentro de lo que es el reglamento hay estipulados, como por ejemplo la joyería. Dentro de la joyería, para ser más específicos, collares, anillos, pendientes, brazaletes y bandas de cuero o de goma, ¿sí? Las banditas que en un momento estuvieron muy de moda que se ponían acá, que eran elásticas y de goma, que al principio no estaban estipuladas en el reglamento, constituyen un peligro. ¿Por qué? Porque cada una de estas cosas que están aquí detalladas pueden llegar a enroscarse, pueden llegar a generar algo con el equipamiento normal o generar una herida, si es que de repente nos pisan en un anillo. Hubo un caso muy famoso del arquero argentino en un mundial. Por lo tanto, todas estas cosas que ante un roce, un forcejeo, un choque, un pisotón, pueden llegar a lastimar aún más al jugador por llevar alguna de estas cosas, el reglamento los prohibió. Bien, los árbitros están obligados a inspeccionar a los jugadores y a los suplentes antes del partido, ¿sí? De hacer el chequeo, de ver que tengan el equipamiento necesario para poder desarrollar el partido y que no lleven ninguna de estas cosas. Hoy en día hay que reconocer que hay determinadas cosas que hacen que se puedan cubrir con facilidad, ¿sí? De repente en el arito de la nariz hemos descubierto a veces que una curita bien puesta, bien chiquitita y demás, termina generando un efecto que parece que no hubiera nada. O de repente cuando se ponen cinta por encima de algún anillo y demás cosas, nosotros tenemos la obligación de antes del partido inspeccionar, no solamente a los titulares, sino también a los suplentes. A veces, entre todas las funciones y todas las cosas que se presentan de un partido, lo hacemos, pero tal vez no tan efusivamente, y después durante el partido nos encontramos con alguna de estas cosas. Y el reglamento también nos dice cómo tenemos que actuar. Si un jugador lleva un equipamiento o un accesorio prohibido o peligroso, los árbitros ordenarán que se quite el objeto o la prenda.
que abandone el terreno de juego en la próxima interrupción, si no puede acatar la orden en ese momento. Vuelvo al ejemplo del arito en la nariz, que es muy común. Le decís, bueno, el partido se detiene porque hay una reanudación, un saque de meta, un saque de banda, un saque de esquina, un tiro libre. Bueno, sáqueselo por favor para poder continuar. No, no puedo. Bueno, entonces abandone la superficie, que se haga la sustitución, y una vez que la sustitución está consumada, que realmente pueda poner en orden su equipamiento, sacarse la joya prohibida, y una vez que eso suceda, puede volver a la superficie de juego después de la inspección del tercer árbitro o del árbitro que esté del lado de los bancos. No es obligación amonestar en la primera instancia que yo descubro que un jugador lleva algo que no está permitido en el reglamento, ¿sí? Antes, o en la cuestión más propiamente del juego, ¿viste? Como las cuestiones que se creían que eran de una manera por el simple hecho de jugar y haber visto que alguna vez se amonestó a algún jugador por una cuestión de estas, ¿sí? Siempre se pide a la primer situación que se amoneste a ese jugador. No. ¿Por qué? Porque es responsabilidad nuestra que todos los jugadores, bajo esta inspección que dice el reglamento, ingresen sin ninguna de estas cosas. Entonces, si nosotros durante el juego nos percatamos que lo tiene, tenemos que actuar de esta manera. Ordenar que salga, si no se lo puede sacar, o que se lo quite en el momento y pueda seguir jugando. En el caso de un anillo, no puede jugar con anillo. Hace así, se saca el anillo, se lo da a un compañero, reanudamos y seguimos jugando. No se lo puede sacar, lo hacemos salir y que después nos muestre para reingresar que no la tiene. La amonestación va a estar presente cuando ese jugador se rehúse a acatar la orden, ¿sí? Y vuelva a ponerse el objeto o la prenda. ¿Estamos de acuerdo? El jugador está parado en la cancha y dice, no, no me lo voy a sacar, el arito. Bueno, si no te lo sacaste voy a tener que amonestar. No, no me lo voy a sacar, correcto, amarilla. No me lo voy a sacar, bueno, te voy a tener que expulsar. Bueno, no me lo voy a sacar, doble amarilla, roja. ¿Sí? Esa es una situación. O hacerlo salir para que se saque el arito o el anillo o la cadenita, y de repente volvemos a ver que ingresa, porque la inspección del árbitro que estaba al lado de los bancos no fue exhaustiva, porque de repente la vorágine del partido llevó a que no lo sea, o que de repente el tercer árbitro estaba presente en la zona, no miró exhaustivamente y volvió a ingresar con la cadenita, por ejemplo, que es algo que se esconde mucho más. Entonces, recién ahí en ese reingreso, en esa acción de rehusarse a quitarse eso que el reglamento le pide que se quite, ahí sí el árbitro amonestará a ese jugador. ¿Sí? Bien. Ahora vamos al equipamiento, a lo que las reglas de juego nos dicen y nos piden que debemos llevar de manera obligatoria para poder disputar el juego. Bien, remera con mangas. No sé si recuerdan, en algún momento Camerún, en el 2000 y poquito, creo que en el 2002, si no me equivoco. Camerún había diseñado, con Puma, que era la marca de ese momento, una remera para disputar la Copa África, que era musculosa, como la que utilizan los jugadores de básquet para realizar su disciplina. Bueno, Camerún, fútbol de campo, fútbol de 11, fue autorizado por la Confederación Africana para jugar sin mangas, pero cuando fueron a disputar el Mundial, la FIFA, que es la Federación Internacional, les prohibió, porque tanto en futsal como en fútbol de campo, un requerimiento obligatorio para poder disputar los partidos, ¿sí? Un equipamiento obligatorio es remera con mangas, por eso está aclarado. Pantalones cortos,
y medias. ¿Por qué dice entre paréntesis cinta? ¿Por qué? Porque si de repente, como ahora está muy de moda, que los jugadores cortan la media, tienen una media especial abajo para que no se les resbale el pie y un montonazo de cosas, tanto la media que utilizan por abajo como la cinta que utilizan, en este caso voy a ir con el cursor. Esta persona, esta jugadora, si quisiera utilizar una media de esas antideslizantes como se usan ahora y ponerle una cinta y utilizar la media cortada larga por encima, ¿sí? Porque eso es lo que nos pide el reglamento, tanto la media antideslizante como la cinta deben ser del mismo color que la media. Entonces, tendrían que ser blancas. La cinta, la media y la media antideslizante. Lo mismo, acá tal vez es un poco más fácil, ¿sí? Porque cintas negras sabemos que hay, medias antideslizantes también, y si cortaran la media, las tres cosas deberían ser del mismo color. Tal vez acá podemos ver que no se está cumpliendo eso, ¿sí? No se está cumpliendo eso. Es algo común, es algo normal que no se cumpla, pero está por fuera del reglamento. Eso debería ser una posible modificación, ¿sí? Dentro de lo que es el reglamento, o no, deberán evaluarlo la próxima vez que se reúnan para ver las modificaciones, porque sí, es verdad que tal vez es un poco más complejo encontrar una cinta azul o una media antideslizante azul. Tal vez no la media antideslizante, pero sí la cinta. Entonces, en ese caso, la regla por lo general va ayornándose y va mejorando en base de que los jugadores obviamente puedan jugar mucho más cómodos y no realizar ninguna transgresión, que eso es de lo que se trata. Obligatorio, espinilleras o como lo conocemos nosotros por aquí, que es canilleras. El uso es obligatorio. ¿Sí? Si de repente una canillera se cae, ¿sí? No podemos permitir que el jugador se saque las dos, la tire a un costado y siga el juego. No. Ya vamos a ver qué sucede si alguien pierde algo del equipamiento obligatorio, pero no se puede jugar sin remera, con mangas, sin pantalones cortos, sin medias y sin canilleras. Y lógicamente lo que se pide es que el calzado sea específico de futsal. Nadie que venga con tapones altos va a poder disputar un partido de futsal porque se pide que el calzado sea liso, ¿sí? Aquel jugador que pierda un calzado o una espinillera deberá colocárselo lo antes posible. Esto quiere decir que no más tarde que el balón vuelva a estar en juego. Entonces, antes sucedía que si un jugador perdía una zapatilla, por ejemplo, no podía volver a jugar el balón hasta no volver a colocárselo, porque si no, teníamos que sancionar un tiro libre indirecto. ¿Por qué? Porque estaba incumpliendo con el equipamiento básico de los jugadores. Por lo tanto, teníamos que detener el juego y sancionar un tiro libre indirecto. Bien, pero ahora está específico en el reglamento. Si antes de volver a calzarse o colocarse de nuevo la espinillera canillera, marcara un gol o interviniese en una jugada que resulte en gol, será válido. Por lo tanto, pierde el calzado, sigue jugando ese equipo, le pasan el balón, toca, termina en gol, válido. Ahora, si de repente la pelota se va afuera, lo que le vamos a decir es, ¿podés ponerte el calzado ahora, inmediatamente? Sí, perfecto. Se lo pone, continuamos el juego y damos la orden para la reanudación. De no ser así, lo invitamos a abandonar la superficie, que ponga su equipamiento en orden, ¿sí? Que se pueda poner el calzado, que se realice la sustitución y una vez que tenga todo en orden, recién ahí podría volver a ingresar dentro de la superficie. Bien, ¿por qué elegí esta imagen?
porque sí es importante dentro del futsal que aquí adelante, por la dinámica del juego, esté el número más chiquitito. Atrás con las medidas, ¿sí? Para que resulten y se puedan ver, y en el short lo mismo. En estos 3 lugares y de manera diferente tiene que aparecer el número. Son 3 medidas distintas, pero todas visibles para poder identificar rápidamente a ese jugador. Los 2 equipos deberán vestir uniformes de colores distintos entre sí y del equipo arbitral, ¿sí? No podemos iniciar un partido, que ha pasado, un equipo de rojo y un poquitito de blanco contra un equipo de rojo y un poquitito de negro. Señores y señores, es una regla básica, ¿sí? Y está completamente claro en el reglamento. Los colores que deben vestir los equipos tienen que ser diferentes entre sí. No, pero por ese poquito de rojo y ese poquito de blanco, no. No, porque el futsal es un deporte dinámico, donde los movimientos son ágiles y que en un golpe de vista nosotros tenemos que poder identificar quién es el arquero de un equipo, quién es el arquero de otro, quién es defensor y quién es atacante. Si realmente la diferencia es mínima, la solución tiene que partir por parte de los equipos, ¿sí? Tienen que buscar alguna variante para conseguir otro nuevo juego de camisetas y que el partido se pueda desarrollar. Está claro en el reglamento que los colores tienen que ser diferentes entre los 2 equipos y el equipo arbitral. Por eso es importante que poquito a poquito ustedes puedan ir profesionalizándose y tener una gama amplia también de remeras para tratar de cumplir con estas cosas básicas que nos exige el reglamento. Ahora bien, una excepción, ¿sí? Los guardametas pueden utilizar uniformes de colores que se diferencien entre los demás jugadores y el equipo arbitral. Pero, si los guardametas tuvieran o estuvieran vestidos los 2 de negro, no podríamos, o el reglamento nos avala, a no suspender el partido. Si estamos hablando de los arqueros, que es un poco complicado que los 2 arqueros, por ejemplo, estén en el mismo momento afuera de sus arcos, es complejo, tendríamos que tener una situación de arquero-jugador, que el arquero del otro equipo ataje, salga a jugar como arquero-jugador y que justo en ese momento haya 2 arqueros de negro en el centro de la cancha disputando un balón. No es lo ideal, no, pero el reglamento nos avala. Entonces, siempre y cuando nosotros podamos responder con el reglamento en mano ante una situación que sucede dentro de la superficie de juego, estaremos obteniendo el respeto de a quienes estamos dirigiendo. Ahora, si nosotros no sabemos qué es lo que estamos realizando o hacemos cosas que están por fuera del reglamento, seguramente el respeto será mucho más difícil de mantener. Por eso es importante que sepamos que los equipos se tienen que diferenciar entre sí, que se tienen que diferenciar del equipo arbitral y que en el peor de los casos, si los 2 arqueros tienen que vestir igual, está permitido. Bien. Camisetas interiores. Estamos hablando de lo que nosotros conocemos como las térmicas, ¿sí? Las remeras térmicas. Las camisetas interiores habla el reglamento. Deben ser del mismo color que las mangas o que el estampado o los varios colores que pueda llegar a tener la remera como color principal, ¿sí? Entonces, esta también es una cuestión que habría que ver si se revé o no se revé la próxima vez que se pueda rever el reglamento, porque es un tanto complicado, tal vez para los equipos que juegan de blanco.
o juegan de negro, o de rojo, o bueno, pero después hay distintos colores que salvo una primera división de fútbol de campo, que muchas veces tampoco se termina dando, ¿sí? Podrán observar, si miran fútbol los fines de semana, que en primera división de nuestro fútbol argentino muchas veces no tienen el color granate de la remera térmica como para poder disputar el partido. Sin embargo, bueno, se trata de buscar una solución, y si el negro es oscuro, pero el reglamento no nos avala eso, ¿sí? El reglamento lo que dice fiel es que tiene que ser del mismo color de las mangas o del mismo color que el color principal de la remera, o del estampado de varios colores de la remera principal, ¿sí? Lo mismo pasa con las calzas térmicas. Tiene que ser o del color principal del short o de la parte inferior. Vieron que muchas veces abajo, por ejemplo, acá podría tener una línea blanca, este short. Entonces, en vez de que sea rojo, la calza térmica, en vez de ser rojo, porque acá tiene principal rojo, si acá abajo tuviera un bordecito blanco, estaría habilitado también a que se juegue con una calza térmica blanca. Los jugadores del mismo equipo deberán llevar el mismo color. ¿Esto por qué? Porque si de repente volvemos a este caso, que esto es rojo y acá abajo supongamos que tiene blanco. Entonces, no podría ser que algunos elijan ponerse calza térmica roja y algunos blanca. No, correcto, estamos de acuerdo. Tenés las dos opciones, pero ahora el equipo, como equipo, debe elegir uno de esos dos colores. Entonces, si algunos toman la decisión de que sea roja, para todo el mundo tiene que ser roja. No pueden ser para algunos un color y para otros otro, ¿sí? Lo mismo, supongamos que esta remera fuera toda blanca y solo las mangas fueran azules. Entonces, podría ser blanca o azul porque la manga sería azul. Ahora, no pueden jugar algunos jugadores con mangas largas, camisetas térmicas largas, algunos azules y otros blancos. Del mismo equipo, se tienen que poner de acuerdo cuál de los dos colores van a utilizar, y ese es el que tiene que acatar todo el resto del equipo. El reglamento de competición podrá exigir que los ocupantes del área técnica porten ropa de un color distinto al que llevan los jugadores y el cuerpo arbitral. Estamos hablando del cuerpo técnico, ¿sí? El reglamento de competición puede tener un apartado que diga e informe que tiene que ser distinto. En FIFA, por lo general, si no tienen una indumentaria que se diferencien de todos ellos, se le puede hacer que utilicen una pechera. Otro equipamiento. Bien, demás cosas que están autorizadas. Protector de cabeza, coderas y rodilleras, máscaras faciales. Están permitidos mientras no sean peligrosos, ¿sí? Que no sean peligrosos tanto para los jugadores que lo utilizan como para los demás jugadores que están disputando el partido. Por lo tanto, ¿de qué manera cree el reglamento de que no son peligrosos? Es que están fabricados con materiales blandos, ligeros y acolchonados. Los arqueros van a poder utilizar gorras, los guardametas, y los jugadores, y el guardameta también, pueden utilizar gafas de protección, ¿sí? Las gafas de protección son los lentes que cualquier persona que tiene una disminución en la visión puede utilizar, pero que están fabricados, de estos materiales blandos, ligeros, acolchonados, y que no significan ningún peligro ni para el arquero, ni el jugador que lo lleva, ni para los adversarios. Bien, rodilleras y protectores de brazos, coderas. Deberán ser del mismo color que el color principal de las mangas
y o los pantalones. No podrán tener protuberantes. Cuando no sea posible que coincidan con los colores, se podrán emplear protectores blancos o negros. Entonces, aquí estamos. Si de repente, como me pasó el día de ayer, uno de los arqueros, el de 17 de agosto, estaba vestido de rosa fluo y tenía coderas y rodilleras. Perfecto. Rosas no consiguió. Por lo tanto, el reglamento avala y me avala a que puedan hacer blancos o negros, lo que el arquero elija en base a la imposibilidad de conseguir uno de tanto el short como las mangas de las remeras. Ahora bien, ¿puede tener coderas blancas y rodilleras negras? Y hago la pausa para que piensen y respondan. ¿Qué nos dice el reglamento? ¿El reglamento quiere que sea un colorinche o está buscando que, de alguna manera, sea algo neutral? Bueno, la respuesta va por ese lado. Si las coderas son blancas, las rodilleras deben ser blancas. Y si son negras, deben ser negras. Por lo tanto, nos pasa dentro del torneo, esto los jugadores no lo saben, entonces nos pasa y nos tenemos que acercar en la entrada en calor y decirle, bueno, lamentablemente así no puedo jugar, así que me deberías informar vos si tenés rodilleras o coderas que coincidan con el mismo color, y de no ser así, sos quien va a poder elegir cuál de las dos querés llevar, porque las dos no puedo porque no coinciden el color, ¿sí? Y bueno, obviamente a veces tenemos mayor aceptación, a veces no, pero es lo que dice el reglamento y también lo que nos exigen los instructores, por lo tanto hacemos cumplir esa norma, ¿sí? Comunicación electrónica. Los jugadores, suplentes y expulsados no están autorizados a llevar o utilizar ningún tipo de equipo electrónico o comunicación. Solo está permitido el sistema electrónico de seguimiento de rendimiento. ¿Sí? Hoy en día está muy de moda ver a los jugadores de fútbol de campo que se saquen la remera y que tengan una especie de pechera, ¿sí? Esa pechera lo que lleva adentro de un bolsillito que tienen en la espalda es este sistema electrónico que lo que hace es seguir el rendimiento del jugador, poder medir un montonazo de variables que otorga ese GPS que vulgarmente se le dice, así que bueno, eso es lo único que está permitido dentro de los jugadores, suplentes y expulsados. Bien, dentro del cuerpo técnico está habilitado el uso de sistemas electrónicos de comunicación exclusivamente para el bienestar y la seguridad de los jugadores, ¿sí? Por razones tácticas o de instrucción. ¿Por qué aclara esto? Porque de repente está permitido micrófonos, auriculares, teléfonos celulares, relojes inteligentes, tablets o ordenadores, que quiere decir computadoras. Y si de repente el partido lo están mirando por una computadora, una tablet, un celular, para poder determinar cómo están parados tácticamente, cómo está parado el otro equipo, si de repente en una repetición ellos se acaban de dar cuenta que nosotros sancionamos para un lado y era para el otro, y utilizan esos dispositivos para protestar un fallo o para reclamar algo o insultar o algo por el estilo, el reglamento nos está avalando a expulsar a ese miembro del cuerpo técnico que utilice equipos no autorizados, ¿sí? O que se comporte de manera inapropiada. Esto quiere decir que él obtenga una información en tiempo real de que hay una sanción que no es tal y proteste y obviamente cometa un exceso por esa razón. Por lo tanto, ese miembro del cuerpo técnico va a ser expulsado. Solamente están permitidos todos estos dispositivos mientras sean pequeños y que sirvan para el bienestar, la seguridad de los jugadores o por razones tácticas o de instrucción. Muy bien.
Entonces, hasta aquí vamos a llegar con la regla 4. Me interesa que podamos ver las infracciones y sanciones todos juntos, que podamos ir viendo dudas que vayan surgiendo. Y bueno, van a tener una actividad para realizar, que va a estar en el campus, va a estar subida junto a esta clase y los distintos PDFs, para que puedan ver un partido de futsal, puedan poner a la vista todos los conocimientos que fueron incorporando y los puedan ir relacionando con un juego, ¿sí? Que ustedes mismos van a ser los que los van a elegir, pero que lo vean desde otro lugar, no solamente para disfrutar del juego, que el futsal es un deporte apasionante y que nos mantiene entretenidos durante un tiempo prolongado, sino también con la mirada de árbitros y árbitras. Así que me interesaría que lo puedan hacer de esa manera y van a tener que detallar distintas cosas. A modo de ejemplo, hay algunas frases, se verá también cuánto conocen ustedes la regla en base a, por fuera de esos ejemplos, qué cosas pueden ver dentro de un partido de futsal en base a las reglas que vimos hasta ahora. Así que bueno, les agradezco una vez más por acompañarme en este proceso, por ser responsables con mirar esta clase y por bueno, poder yo también ir a realizar esto que tanto me apasiona, que es ir a dirigir un lindo partido. Así que bueno, los saludo, las saludo y nos vemos la próxima. Espero que no sea una clase grabada y que podamos estar todos juntos. Un saludo.